incidentes de la... Entonces surgen unos conceptos que hay que comenzar a trabajar, sobre los cuales hay que comenzar a crear cultura, tanto desde la alta dirección como desde los usuarios, y nos referimos a términos como estos que ya están en el argot de la ciberseguridad. Entonces hoy en día se habla de la ciberresiliencia, entendida como la capacidad de anticiparse, de resistir, recuperarse y adaptarse a condiciones adversas, a eventos que generan tensión, que generan presión en la organización, como consecuencia de ataques o compromisos en sus sistemas que han sido perpetrados o habilitados mediante recursos cibernéticos. Y por otro lado, pues otro término con el que las organizaciones han tenido que comenzar a lidiar o a incluir dentro de sus presupuestos y dentro de sus pólizas es el tema de los ciberseguros, ¿no? Entendidos como aquellos seguros que le van a permitir a la empresa cubrir o reducir la pérdida financiera causada al asegurado como consecuencia de algún ciberincidente. Otro concepto que comienza a surgir y que hay que comenzar a gestionar es lo que Gartner, la empresa de consultoría de tecnología, ha denominado la cibermalla o la arquitectura de malla de la ciberseguridad. Gartner lo visualiza como un ecosistema colaborativo que incluye una cantidad de herramientas que le permiten gestionar a la organización los temas de ciberseguridad y que le van a permitir protegerse de una manera moderna, ágil y distribuida. Entonces, el concepto de malla de ciberseguridad se refiere a la estrategia que debería implementar la organización con el propósito de integrar todas las herramientas de seguridad que ha comenzado a implementar en el tiempo para diferentes propósitos. Entonces, estamos hablando de los DLPs, de los IPS, de los IDS, de los firewalls de aplicación. Todas estas herramientas, la idea es que no trabajen de forma aislada, sino que cada una comparta información con las demás herramientas de manera que con una visión integral la organización en un momento determinado pueda como tener la foto, ¿cierto? De lo que está ocurriendo en el tema de ciberseguridad en su entorno tecnológico. La premisa de Gartner es que mediante la implementación de esta arquitectura integrada, los resultados le van a permitir a la empresa mejorar sus capacidades de detección, mejorar su respuesta ante los incidentes, definir unas políticas más robustas, gestionar estrategias y controles de acceso más adaptables y de forma granular. Todo esto pues apuntándole a una mejor postura de seguridad por parte de la organización. Hablando un poco ya del contexto actual de la ciberseguridad a nivel global, una estadística reciente generada por este grupo que se llama NSC, en esta gráfica observamos que marzo del 2023 fue un mes atípico porque si se compara contra marzo del año anterior y marzo de años anteriores, pues la tendencia creció bastante. Se habla de que en marzo hubo un pico de 459 ciberataques, como les digo, frente a la tendencia del año inmediatamente anterior. Estos incidentes pues han estado relacionados principalmente con piratería y fuga de datos. De otra parte, pues analizando las tendencias y los grupos de ransomware, a marzo del 2023 se observaba esta tendencia en donde este grupo Club pues era el que mayor número de ciberataques generó, pero fíjense lo curioso que aquí comenzó a aparecer Ransom House, que es el grupo cibercriminal que generó el ataque tanto de Keralty y Sanitas a comienzo de año y ahorita en septiembre pues con IFX Networks. Entonces pues a pesar de que no es un grupo muy fuerte, digamos, o con un número de ciberataques alto, según las estadísticas de estos
organizaciones que monitorean la ciberseguridad, pues sí tenía ya cierto protagonismo, ¿no? Comenzaba a cobrar cierto protagonismo. Eh, si revisamos el posicionamiento de la amenaza, pues a nivel latinoamericano ya este grupo comenzaba a generar ataques en entidades como esta clínica Barcelona, como este grupo financiero, y ya en 2023, entonces, finalizando 2022, ocurrió el tema de Keralty, y ahorita en septiembre, pues será el tema de IFX Networks. Todos estos ataques perpetrados por este grupo llamado Ransom House. Hablando un poco pues de la amenaza, el contexto de la amenaza, pues el software malicioso que utilizó el grupo, denominado Mario Locker, fue el que afectó a IFX, se instaló a través de unas técnicas y tácticas de procedimiento de ciberataques, descargaron un payload de tipo ransomware, se ejecutan utilizando la dirección MAC y la IP del equipo objetivo para generar la clave y así poder cifrar los volúmenes virtuales en los cuales recibe la información de las organizaciones. El malware pues tiene unas variables de ejecución estrictas para asegurar su funcionamiento. Los vectores de ataque de este tipo de ransomware son archivos que se descargan desde la web, la ejecución de adjuntos de correo electrónico, dispositivos de almacenamiento comprometidos, los discos, credenciales comprometidas o vulnerabilidades propias de los sistemas operativos. Entonces, pues el llamado es a revisar los controles, ¿no? Que le apuntan a protegerse de estas amenazas, ¿no? O sea, ¿qué controles tiene la organización para monitorear lo que están descargando sus usuarios, ¿no? Los enlaces, los links. ¿Qué tanta cultura de seguridad tiene la organización para evitar que los usuarios desprevenidamente ejecuten todos los archivos de correo, los archivos adjuntos a los correos electrónicos que reciben? Por otro lado, ¿qué controles tiene la organización para garantizar que los medios de almacenamiento no se vean comprometidos? El tema de las contraseñas robustas o incluso de utilizar mecanismos de multifactor de autenticación para evitar que las credenciales sean fácilmente robadas, ¿no? Y por otro lado, pues monitorear los parches, la actualización tanto del sistema operativo como de todo el entorno tecnológico sobre el cual se soporta la plataforma de la organización. Con ese contexto en mente, entonces paso a describir cómo desde el rol de auditor podemos contribuir a que la empresa se prepare o implemente mecanismos de prevención para evitar que estos ciberataques se materialicen con éxito. Entonces, una auditoría de ciberseguridad consiste en llevar a cabo un proceso sistemático basado en una metodología que le va a permitir a la organización evaluar la efectividad de las medidas de seguridad de sus tecnologías de información. Entonces, los objetivos que tendría esa evaluación de auditoría tendrían que ver con evaluar la postura de cumplimiento de la organización. Y cuando hablamos de cumplimiento, pues nos referimos a todas aquellas regulaciones internas o externas en materia de ciberseguridad que por la naturaleza de la organización se vea obligada a darle cumplimiento. Por otro lado, pues viene todo el tema de la protección de los activos de información, la prevención de los ataques cibernéticos, la adopción de marcos internacionales y buenas prácticas de ciberseguridad, la identificación de vulnerabilidades y amenazas, qué mecanismos o qué gestión se va a hacer frente a los riesgos asociados a los incidentes que se puedan presentar. Y pues un tema no menos importante tiene que ver con la continuidad del negocio y la mejora continua de la seguridad del entorno tecnológico de la organización. ¿Qué consideraciones debe tener en cuenta entonces un auditor de ciberseguridad a la hora de realizar su trabajo? Lo primero que tendría que hacer es
entender el contexto de la organización, lo cual significa pues identificar cuáles son los procesos del negocio, cuáles son sus sistemas críticos, cuáles son los controles claves que se deben implementar para prevenir ataques sobre esos activos. Eh, lo otro es que quienes realicen las auditorías de ciberseguridad tienen que ser profesionales especializados en temas de seguridad informática y ciberseguridad, ojalá certificados por algunas de las asociaciones que estudian permanentemente estos temas. Eh, Otro de los objetivos o de los propósitos del auditor de ciberseguridad tiene que ver con asegurar la implementación y efectividad de políticas y procedimientos. Esto cobra bastante importancia hoy en día, pues porque ya las organizaciones después de la pandemia pues han comenzado a trabajar en unos entornos muy diferentes a los que veníamos acostumbrados. La mayoría de nosotros estamos trabajando hoy en la modalidad de trabajo híbrido, ¿cierto? Que es una combinación de presencial y remoto. Y el hecho de trabajar parte remoto, pues ya implica gestionar riesgos, como lo decía al comienzo de la charla, que traspasan los límites de la organización. O sea, ya no podemos confiar en los controles que tenemos físicamente dentro de las instalaciones, sino que tenemos que vigilar también la actividad de nuestros usuarios cuando a través de recursos que están disponibles en la nube se conectan a la red de la organización. Entonces eso implica pues que las organizaciones revisen esas políticas y esos procedimientos para garantizar que los usuarios, cualquiera que sea la modalidad de trabajo, pues se conecten de manera segura, ¿cierto? Y la modalidad de trabajo no se convierta en una puerta de entrada para los ciberatacantes, ¿no? Eh, lo otro, pues, es que a través de la auditoría las recomendaciones o los informes que se generen le ayuden a la organización a prepararse de una mejor manera y a mejorar su ciberresiliencia, ¿cierto? Frente a las posibles situaciones de riesgo que se puedan materializar. Entonces les hablaba hace un rato del tema de los ciberseguros. Hay que tener muy claro qué requisitos debe cumplir la organización para poder acceder a una póliza. O sea, como cualquier póliza de seguros, lo que va a hacer la aseguradora es validar que se tengan unos controles mínimos de ciberseguridad para que la aseguradora expida la póliza. Y eso pues implica una gran responsabilidad por parte de la organización que quiere contratar dicha póliza, porque pues va a tener que preocuparse por tener un entorno de seguridad mínimo que garantice unos niveles de protección, digamos, aceptables por parte de la aseguradora que va a expedir la póliza. Lo otro que hay que tener presente es que, como toda póliza, pues esto va a resultar siendo una indemnización, un dinero que se le da a la organización para hacer toda la investigación, todo, para adquirir los recursos tecnológicos, los expertos forenses que se necesite para realizar la investigación ante la ocurrencia del incidente, pero que la información como tal pues tiene que estar protegida, ya sea a nivel de backups, de mecanismos de respaldo y recuperación por parte de la empresa que garanticen que ante la ocurrencia de estos incidentes en los cuales, como en el caso del ransomware, la información es secuestrada, pues se pueda recuperar por otro medio, ¿cierto? Y no se quede la organización sin poder acceder a ella. Lo otro pues es el tema legal. En lo legal la póliza pues va a ayudar a que la organización se cubra ante posibles demandas por parte de los usuarios que se hayan visto afectados por el secuestro de la información, como en el caso del ransomware. Y pues hay un tema que está en discusión y es si en un momento dado
la póliza podría cubrir el rescate que exigen los ciberdelincuentes. Pues ese es un tema que ya toca lo ético y lo legal y que pues, tendrían que revisar los asesores jurídicos de la organización y en conjunto con la aseguradora. Y fíjense que estos temas van más allá de lo tecnológico, ¿no? O sea, si bien hemos hablado de la necesidad de implementar una serie de controles y mecanismos de defensa desde lo tecnológico, pues también hay aspectos legales, hay aspectos administrativos, hay aspectos inclusive geopolíticos, porque pues hay ciertos países que, digamos, desafortunadamente albergan estos grupos de ciberdelincuencia y entonces va más allá de lo tecnológico y eso hace pues que el tema de ciberseguridad requiera el compromiso de la alta gerencia, que lo incluya ya dentro de su agenda de los temas estratégicos de la organización, no un tema tecnológico, sino un tema estratégico. Y en ese sentido, pues identificar cuáles son las leyes, las regulaciones con las cuales la organización tiene que cumplir, la verificación del estado de la seguridad de la organización, en el cual pues la auditoría externa, la auditoría interna cumple un papel muy importante, combinar esos dos tipos de auditoría y pues lo que hablaba hace un rato, la importancia de implementar programas de concienciación en ciberseguridad, ¿no? Y muchas empresas, pues, mediante algunas herramientas o incluso a través de campañas presenciales, pues insisten mucho en el riesgo de phishing, ¿cierto? En que los usuarios seamos incautos a la hora de abrir los correos y hacer clic sobre los enlaces o sobre los archivos adjuntos de manera deliberada, sino tener precaución de qué es lo que estamos abriendo, de quién, de dónde procede el correo, a dónde nos está llevando ese enlace o qué es lo que estoy ejecutando cuando abro el archivo adjunto. Entonces es un tema de cultura que hay que reforzar. El tema de ingeniería social también es un riesgo latente y frente a eso pues no hay otro remedio que educar a los usuarios, ¿no? Desafortunadamente, pues, pese a todas estas campañas y a todos estos mecanismos de defensa, la puerta de entrada del ransomware o el vector de ataque más difundido sigue siendo el correo electrónico o la apertura de algún enlace de dudosa procedencia. Entonces, pues, definitivamente el tema de cultura, si no se trabaja de la forma adecuada, pues resulta siendo un compromiso serio para la organización. En el contexto actual, pues ahí lo que se observa es que las empresas de cualquier sector, de cualquier tamaño, de cualquier ubicación geográfica están expuestas. Se han visto ataques a aerolíneas, ataques a empresas del sector salud, empresas que tienen que ver con el servicio de correo, restaurantes. Entonces, ya hoy en día, pues ningún negocio pequeño, grande, de sector industrial, sector gobierno, sector educativo, pues se ve inmune ante esta serie de ataques. Entonces, en cualquier caso hay que comenzar a tomar medidas serias para protegerse de estos posibles ataques. Con este contexto, pues el alcance de una auditoría de ciberseguridad incluye evaluaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica de la organización, cubriendo la parte de seguridad física, ¿cierto? Control de acceso. Ojalá pues que ese control de acceso ya incluya técnicas biométricas, que no se dependa solamente de una tarjeta de proximidad o de una clave a la entrada, sino que ojalá lo acompañemos de otros factores de autenticación. Hablando de dispositivos, pues ya también muchas empresas han habilitado el acceso a las redes a través de no solamente de los portátiles o equipos de escritorio que se les asignan a los empleados,
sino que se utilizan técnicas o políticas más bien como la de BYOD, de traiga su propio dispositivo, permitiendo que los usuarios a través de su dispositivo móvil, de su portátil o de su computador personal accedan de forma segura a la información que reciben en la red corporativa. Eso implica el despliegue de mecanismos como VPN para garantizar que los usuarios se conectan de forma segura a la organización. Y las evaluaciones tienen que incluir, por supuesto, la seguridad de las redes, y háblese ya de redes cableadas, redes inalámbricas, que también, pues, si se habilitan y no se protegen de la forma adecuada, podrían exponer a la organización a ataques externos también. Está el tema que les hablaba hace un rato de la seguridad en las aplicaciones, entonces hay que hacer evaluaciones para garantizar si el desarrollo de software incluye prácticas como las que se recomiendan hoy en día de DevOps o DevSecOps, que consiste en integrar las gestiones de desarrollo de aplicativos con la gestión de operaciones y de seguridad de las organizaciones, todo apuntándole a garantizar la seguridad de los datos que transitan a través del entorno tecnológico de la organización. Teniendo en cuenta un agravante, y es que hoy en día muchas empresas se han volcado a utilizar servicios en la nube, es decir, que ya los datos no residen únicamente en servidores bajo el control de la organización, sino que en muchos casos ya la responsabilidad de protección de los datos se le cede a un tercero que viene a ser el proveedor de esos servicios en la nube, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio que se haya adquirido. Entonces eso hace pues que yo ya tengo que cuidar dos entornos, el entorno en tierra, on-premise, pero también el entorno en nube, eh, considerando pues que cada entorno tiene sus propias herramientas, sus propias actividades de monitoreo y diferentes grados de responsabilidad, porque una cosa es cuando yo tengo todo en tierra bajo mi control y otra cosa es cuando tengo que compartir la responsabilidad del control con un tercero que sería en este caso mi proveedor de servicios en la nube. Bueno, no sé si hasta acá alguien quiera hacer alguna pregunta o vamos bien. Por mi parte no, señor, gracias. Ok, perfecto. Eh, Otra pregunta que surge con respecto a las auditorías de ciberseguridad es, bueno, ¿cada cuánto hay que realizarlas? Eh, entonces, pues la respuesta tiene que considerar estos factores, ¿no? ¿Será suficiente una vez al año? ¿Será necesario hacer auditorías periódicas? ¿Cuál es el tamaño de la organización? ¿Es una multinacional? ¿Es una pyme? ¿Qué tan compleja es la infraestructura tecnológica de la organización? ¿Qué tanto ha cambiado el entorno regulatorio con respecto a ciberseguridad? ¿Qué tan frecuentes son los cambios operativos? Entonces, fíjense que no podría uno establecer como una regla general, sino que la necesidad de contratar estas auditorías va a depender de qué tanta incidencia tienen estos factores que vemos acá, ¿cierto? El tamaño de la organización, cuánto hace que no se hace auditoría, qué tan frecuentes son los cambios en los procesos y en las operaciones de la organización, qué tanto ha cambiado la regulación y qué tan compleja se ha vuelto mi infraestructura, ¿cierto? Que amerite la realización de una auditoría. O sea, recordemos que la auditoría va ligada al tema de riesgos y de controles, ¿no? O sea, cada vez que haya un cambio en la organización, ya sea un cambio operativo, un cambio regulatorio, un cambio en la infraestructura, pues necesariamente van a surgir nuevos riesgos, ¿cierto? Y ante la ocurrencia de nuevos riesgos, pues qué mejor que hacer una evaluación y replantear esa evaluación de riesgos que se había hecho anteriormente. O sea, qué tanto impacto tiene el surgimiento de nuevos procesos, nuevos controles, nuevas regulaciones
en el tema de la ciberseguridad. Frente a ese panorama, entonces, uno podría decir que sobre la marcha se pueden requerir diferentes tipos de auditoría, dependiendo del enfoque que yo le quiera dar a la evaluación de ciberseguridad. Puede que a mí lo que me interesa sea la seguridad de las aplicaciones, en cuyo caso lo que tendría que contratar o realizar sería una auditoría del código. Puede que lo que me preocupa es qué tanta seguridad provee mi red. Y como les decía, pues teniendo en cuenta todas las posibles modalidades de red cableada, red inalámbrica, que requeriría pues diferentes tipos de herramientas para evaluar la seguridad. Otro tipo de auditoría sería mirar qué tan seguros están mis portales web a través de los cuales interactúo con mis clientes, con mis proveedores, con mis usuarios externos. Otro tipo de auditoría es cuando el incidente ya ocurrió, ya se materializó el riesgo y lo que necesito es reconstruir o revisar la trazabilidad del incidente, en cuyo caso lo que tendría que contratar sería una auditoría forense. Eh, y bueno, surgen otro tipo de trabajos como lo que se llama el hacking ético, lo que se llama los pen test o pruebas de penetración. Todo esto encaminado pues a revisar la postura de seguridad de la organización, ¿cierto? O sea, qué tan blindada está la organización en estos temas de ciberseguridad. ¿Qué etapas tendría uno que llevar a cabo entonces como auditor que participa en una evaluación de la ciberseguridad de la organización? Pues nuevamente lo primero es conocer el contexto de la empresa. Hay que empaparse de cuál es la naturaleza del negocio, cuál es el sector en el que se mueve la empresa, qué tamaño tiene, cuál es su estructura jerárquica, cuáles son sus procesos y esos procesos, qué activos de información los soporta, ¿no? Y ya con eso en mente, pues entonces ahí sí determinar el alcance de la auditoría, teniendo en cuenta lo que hablábamos ahorita, si lo que me interesa son los aplicativos, la infraestructura, los portales. Ya con el alcance de la auditoría claro, entonces tendría yo que validar el cumplimiento de estándares, entonces ahí me tengo que apoyar en las normas, en las regulaciones, sean estas internas, externas, buenas prácticas de ciberseguridad. Y frente a ese cumplimiento o incumplimiento de los estándares, pues entonces procedo a determinar hallazgos y vulnerabilidades que se puedan estar presentando en la organización desde el punto de vista de ciberseguridad. Estos hallazgos y vulnerabilidades, pues tengo que consignarlas y presentarlas en un informe dirigido a la organización. Ahora bien, entonces, si ustedes recuerdan, hace unas diapositivas atrás les hablaba de que las auditorías tienen que ser realizadas por profesionales expertos en ciberseguridad. Y esa expertise, pues ya pensando, digamos, en quienes quieren trabajar en este ámbito, especializarse en el tema de ciberseguridad, implica el conocimiento de marcos de referencia aceptados internacionalmente. Entonces, quizás el marco por excelencia hoy en día en temas de ciberseguridad es el que se conoce como el NIST CSF, Cyber Security Framework, que modela el tema de ciberseguridad en estas 5 actividades, una que tiene que ver con la protección, otra que tiene que ver con la detección, otra que tiene que ver con la forma como reacciona la empresa frente a los ciberataques, las estrategias que ha definido la empresa para recuperarse, a lo que hablábamos hace un rato de la ciberresiliencia, y por último, pues identificar los vectores de ataque, el tipo de ataque, un tema como de lecciones aprendidas, ¿no? Para evitar que esto se pueda volver a presentar a futuro. Desafortunadamente, pues uno escucha casos de empresas que les pasa una vez, gestionan el incidente en el momento
y otra vez al cabo de un año, 2 años vuelven y los atacan, pues es porque no se hace esta revisión, esta trazabilidad, no se cumple este ciclo en el cual se identifican debilidades en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, pues de ahí lo importante de apoyarse, ya sean auditorías internas por parte del personal propio de la empresa o de consultores externos que con una visión independiente le ayuden a la organización a identificar esas deficiencias o vulnerabilidades que su modelo de ciberseguridad pueda tener. El marco de referencia de la NIST, el Cyber Security Framework, incluye esta arquitectura. Entonces, el marco como tal, pues tiene las 5 funciones que les acabo de describir, pero cada función de esas a su vez se divide en unas categorías, subcategorías y en unas referencias normativas, que dependiendo de qué tanto se cumplen con esas referencias normativas, yo determino como un nivel de madurez o de cumplimiento frente a lo que establece el marco. Entonces, si se encuentran deficiencias en alguna de las funciones, pues la calificación va a ser parcial, si es que de pronto no hay nada documentado, los riesgos no se están gestionando de forma adecuada. Un nivel 2 sería ya si los riesgos son informados. Un nivel 3 es cuando ya hay una gestión de riesgos que se vuelve repetible. Y un nivel 4 es cuando ya la empresa tiene un nivel de madurez bastante alto que le permite recuperarse y adaptarse a esas situaciones de crisis que se pueden presentar como consecuencia de un ciberincidente. Entonces, esto implica pues que las organizaciones permanentemente se estén autoevaluando y puedan determinar cuál es su perfil actual frente al tema de ciberseguridad y a qué perfil le quieren apuntar, ¿cierto? Entonces, para eso hay que establecer un plan de acción a futuro, de tal manera que si se identifican deficiencias en estas diferentes funciones, se logre eh, ir mejorando el nivel de madurez a través del tiempo. Entonces, como les decía, pues cada función tiene unas categorías. Por ejemplo, la parte de identificación tiene que ver con la gestión de los activos de información, el entendimiento del ambiente de negocios, la gobernanza, que es lo que les hablaba con respecto a las políticas de seguridad, de procedimientos, qué metodología de gestión de riesgos ha implementado la empresa. Acá pues hay que tener en cuenta ya conceptos propios de gestión de riesgos de seguridad. La empresa tendrá que decidir si se va por metodologías de tipo cualitativo o cuantitativo, que sería lo más indicado, considerando pues que para poder implementar estas metodologías de tipo cuantitativo, la empresa sí necesita información, primero con respecto al valor de sus activos de información, es decir, el costo de esos activos, y por otro lado, estadísticas de qué tantos incidentes de ciberseguridad se han podido ir presentando a través del tiempo y que hayan afectado esos activos de información. Entonces, todo eso en conjunto va a definir la estrategia de gestión de riesgos, teniendo en cuenta también conceptos propios de gestión de riesgos, como es la tolerancia al riesgo, o sea, qué capacidad de tolerancia tiene la organización frente a la ocurrencia de un riesgo de ciberseguridad, y también el apetito al riesgo, ¿no? Que es un concepto asociado, pero que se refiere es ya a qué tanto está dispuesta la empresa a asumir riesgos, inclusive por encima de su nivel de tolerancia, simplemente porque desea alcanzar un objetivo estratégico. Ahora bien, hoy en día hay un tema que está cobrando muchísima importancia y al que hay que prestarle especial atención, y es este que aparece acá, denominado gestión del riesgo de la cadena de suministro. Eso se refiere a cómo no necesariamente los ataques de ciberseguridad los recibo en forma directa, sino que los puedo recibir a través de un tercero, que fue el caso que se presentó acá en las entidades del Estado, porque no fueron
estas entidades atacadas directamente, sino que el ataque lo recibió su proveedor de servicios de tecnología, en este caso era IFX Network. Entonces eso hace pues que se requiera una categoría o un proceso dedicado exclusivamente a gestionar los riesgos derivados de mi relación con proveedores que pueden ser proveedores de servicios tecnológicos de diferente índole, ¿no? Servicios en la nube, servicios de soporte. Entonces, hay que evaluar qué tanto un incidente que le pueda ocurrir a cualquiera de estos terceros podría terminar afectándome a mi organización, ¿no? En la parte de protección, las categorías tienen que ver con gestión de identidades, autenticación, control de acceso, lo que hablábamos hace un rato de la conciencia y cultura de los usuarios, la capacitación que se le brinda a los usuarios en temas de ciberseguridad, la seguridad de los datos propiamente dicha, procesos y procedimientos de protección de la información, mantenimiento de la plataforma y qué tecnologías utilizo para proteger mis activos de información. Ya en la parte de detección lo que tengo que tener en cuenta es con qué herramientas y qué recurso humano y técnico cuento para detectar anomalías y eventos que puedan afectar la infraestructura tecnológica, de qué manera estoy monitoreando continuamente el tema de seguridad y qué procesos de detección tengo definidos. En la parte de responder, ya lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cómo voy a planificar la respuesta al incidente? ¿De qué forma lo comunico? ¿Quién es la persona o el área encargada de comunicarle al público lo que está ocurriendo? ¿Qué análisis se debe realizar acerca del incidente? ¿Cómo se va a mitigar? ¿Qué mejoras surgen a raíz del análisis que se haya realizado? Y planificar la respuesta al incidente. Lo último, pues ya tiene que ver es con la recuperación, ¿no? De qué manera voy a lograr obtener otra vez el acceso a mis datos y qué mejoras se derivan, pues, del ataque que ocurrió, ¿no? De las deficiencias identificadas luego del ciberataque que haya recibido. Y pues también dar a conocer esas acciones de mejora, ¿cierto? A toda la organización. Para lograr implementar el marco de NIST, el Cyber Security Framework, entonces me tengo que apoyar en estos niveles de implementación, donde si vemos acá en el nivel 1, pues hay una gestión de riesgos ad hoc. Ad hoc significa pues que es una gestión de riesgos basada únicamente en el conocimiento de los dueños del proceso, pero no está formalizada. El conocimiento sobre riesgos de ciberseguridad es bastante limitado y hay una baja participación de actores externos. En un nivel 2 de riesgo informado, pues ya comienzan a surgir algunas prácticas de gestión de riesgos, o sea, prácticas formales, ya se piensa en implementar una metodología formal, ya se ha comenzado a crear conciencia en la ciberseguridad, tanto en los directivos como en los usuarios operativos de la empresa, y ya se comienza a involucrar a los terceros en la construcción de esa arquitectura de ciberseguridad. Ya en un nivel 3 lo que se espera es que la gestión de riesgos esté debidamente formalizada, documentada, divulgada, que se hayan creado programas transversales a toda la organización y que se gestione la información de los terceros, lo que les hablaba ahorita, de evaluar qué tanto riesgo se corre a la hora de interactuar con terceros en la parte de ciberseguridad. El nivel 4, que sería el nivel óptimo o como lo denomina el marco adaptativo, pues ya entonces recoge prácticas basadas en las lecciones aprendidas, o sea, la idea es haber analizado lo que ha venido ocurriendo, no solamente en la organización necesariamente, sino en otras organizaciones, y con base en esas lecciones aprendidas, pues implementar acciones de mejora, ¿cierto? Y pues ser un poco más colaborativos con los terceros, involucrar más a esos actores externos en la gestión de la ciberseguridad, entendiendo pues que tanto ellos como nosotros se podrían ver afectados ante la ocurrencia de un ciberincidente.
Todo esto soportado por un proceso de gestión de riesgos integrado y con participación externa. La implementación del marco, entonces, tendría en cuenta estas etapas: establecer prioridades, definir el alcance, establecer la orientación de la implementación, o sea, qué procesos o qué activos de la organización van a ser cubiertos por el marco en una primera instancia, crear un perfil de riesgos actual por parte de la organización, ejecutar el análisis de riesgos, crear el perfil objetivo, o sea, hacia dónde se quiere llegar, determinar, analizar y priorizar las brechas detectadas, o sea, identificar las deficiencias de control, y frente a eso, pues implementar un plan de acción. Y esto tiene que ser cíclico, ¿no? En el tiempo. O sea, no es una actividad de una sola vez, sino que permanentemente se tiene que estar monitoreando. Además de NIST, existen otros marcos de referencia que vale la pena conocerlos y mencionarlos. Entonces está, por ejemplo, todo lo que es la familia de la ISO 27000, que tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Esta es una norma internacional, pues, que aplica todos los conceptos de las normas ISO en lo que tiene que ver con el ciclo PHBA. Hay otro marco también de la NISC, que es el SP853, que tiene que ver ya con el tema de gestión de riesgos de seguridad. Hay un marco de referencia que es el CSA, que tiene que ver con controles de seguridad en la nube, ¿sí? O sea, cuando yo contrato servicios en la nube, este marco de referencia me permite evaluar si mis proveedores de servicios en la nube cumplen con unos requisitos de control mínimos. Eh, Otro aspecto que hay que tener en cuenta hoy en día es que las organizaciones no solamente se están, digamos, migrando a entornos virtuales, a entornos en nube, sino que ya en sus entornos físicos, entornos en tierra, cada vez más se visualiza una mayor automatización, un mayor apoyo en sistemas robotizados, en sistemas de inteligencia. Y, qué pena, te interrumpo. Hay una persona que tiene el micrófono cerrado, les pido por favor, perdón, el micrófono abierto. Les pido a los participantes por favor cerrar el micrófono. Muchas gracias. Inge, ¿puedes por favor activar tu micrófono? Está desactivado. No, todavía está desactivado, Inge, directamente del Teams. ¿Me escuchan? Sí, ya, sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Les comentaba que las organizaciones han venido no solamente migrando a servicios en la nube, sino que ya en sus instalaciones en tierra, on-premise, los procesos los han venido automatizando, se han venido apoyando en temas de robotización. Entonces también hay marcos de referencia que se están ocupando de evaluar el impacto que puede tener en ciberseguridad ese alto nivel de automatización que se está visualizando hoy en día en las organizaciones. Hay otros marcos de referencia que, como es este, el de la CIS, que tiene que ver con controles de seguridad para entornos basados en la web, en Internet. Está, por ejemplo, este otro marco de referencia que se conoce como High Trust, que está implementado en Estados Unidos para aquellas empresas que venden pólizas de seguros médicos. Ahí el tema que preocupa es básicamente la historia clínica de los pacientes. Entonces hay toda una regulación en Estados Unidos que se ocupa de garantizar que esa información, que es bastante sensible, esté debidamente protegida por las entidades que venden ese tipo de seguros médicos.
Y está, por ejemplo, este marco que es NERC, que se ocupa de evaluar qué tan expuestas a riesgos de ciberseguridad podrían verse plantas que generan energía eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjense que dependiendo del sector, dependiendo del entorno en el que yo me mueva, dependiendo de los esfuerzos en implementación de marcos de referencia que haya llevado a cabo mi organización, pues yo necesito documentarme y ubicarme para saber qué buenas prácticas de ciberseguridad o qué requerimientos de cumplimiento eh, se deben aplicar en la organización, dependiendo del sector en el que se mueva y en el tipo de organización en el cual esté yo realizando mi evaluación de ciberseguridad. Entonces, no solamente está el marco de NIST, sino que hay otra gama de frameworks que es importante conocer, que es importante estar pendiente de las actualizaciones, porque pues necesariamente su aplicación va a impactar en la postura de ciberseguridad de la organización. Eh, Aquí lo que les estoy presentando es lo que sería un ejemplo de un programa de auditoría y ciberseguridad. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, como les comentaba, es identificar el proceso al cual voy a hacer la evaluación. En este caso del ejemplo, pues estoy hablando del proceso de administración de activos de información. Eh, yo como auditor siempre tengo que establecer un objetivo de control, o sea, frente a este activo, a este proceso que estoy evaluando, ¿qué es lo que le voy a evaluar? Entonces, estoy hablando de administración de activos, pues lo que voy a evaluar es si los datos, el personal, los dispositivos, los sistemas y las instalaciones que utiliza la empresa para lograr sus objetivos empresariales están debidamente identificados y gestionados de acuerdo con su importancia relativa para el logro de esos objetivos. Entonces, este objetivo, ¿qué supone? Pues que yo tengo que tener un inventario, ¿cierto? Eh, Muy riguroso de cuáles son esos dispositivos y sistemas físicos que soportan mis procesos de la organización. Ahora, no solamente hablando de computadores y dispositivos móviles, sino de la plataforma, el software, los aplicativos de la organización también deben estar debidamente inventariados. Y por último, dentro de este proceso de administración de activos, cómo se da el flujo de la comunicación organizacional, ¿no? Es decir, que estos procesos de administración estén debidamente documentados, que yo pueda visualizar el flujo de la información, pues porque en un tema de administración de activos, lo que ocurre en el día a día es que esos activos se trasladan, esos activos se reasignan, se adquieren nuevos activos, a los dispositivos obsoletos hay que darles alguna disposición. Antes de darle la disposición debo preocuparme por haber realizado los procedimientos de borrado seguro, pues para que no sé si eventualmente estos equipos caigan en manos de alguien que pretenda extraer información por el hecho de que ya están obsoletos, de que ya no están en uso. Entonces, fíjense que una prueba que yo tendría que hacer desde el punto de vista de auditoría para garantizar que este proceso de administración de activos está funcionando bien, sería obtener una copia del inventario de dispositivos y sistemas físicos y en la revisión de ese inventario tener en cuenta cuál es el alcance de los dispositivos con base en el apetito al riesgo de la organización. Es decir, en qué activos de información reside la información sensible de la empresa, a cuáles de esos activos se les permite acceso, cuáles de esos activos son críticos para el logro de los objetivos empresariales y por lo tanto requerirían un nivel de protección más alta. Ahora, no solamente es el alcance del inventario, sino que el inventario esté completo, ¿no? O sea, un inventario tiene que contener la ubicación del activo, el número del activo, quién es el dueño del activo, etcétera, etcétera, como mínimo. El proceso de recopilación de inventario tiene que garantizar lo que les decía ahorita, las novedades del inventario, ¿no? El movimiento de los activos.
Ojalá que la organización pueda de pronto utilizar un software, una solución informática que le permita detectar y almacenar ese inventario de forma automática. Existen soluciones en el mercado que permiten, mediante la instalación de un agente en los diferentes dispositivos, generar ese inventario, ¿sí? Obviamente, pues para poder lograr eso, ese dispositivo tiene que haber sido dado de alta en la solución por lo menos una vez en el tiempo. Es decir, que el computador tiene que estar encendido y con el agente en ejecución para que la solución lo pueda detectar, por lo menos una vez en el tiempo, ¿cierto? Para que quede registrado dentro del inventario. Y asimismo en el mercado pues ya existen soluciones un poco más sofisticadas, por llamarlo de alguna manera, que no solamente permiten generar el inventario, sino también evaluar si esos dispositivos cuentan con los últimos parches de seguridad que los proveedores recomiendan, ¿cierto? Por la aparición de nuevas vulnerabilidades. Entonces, pues ojalá que la organización cuente con ese tipo de soluciones, porque de lo contrario tendría que hacerlo manual y no con todas estas beneficios o capacidades de recolectar información, no solamente a nivel de inventario físico, sino también a nivel de ciberseguridad. Y lo otro, pues que a uno como auditor le interesaría evaluar es con qué frecuencia se realizan estas revisiones de inventario por parte de la organización. Hablando ya de nuestro contexto local, acá en Colombia, el marco normativo en temas de ciberseguridad incluye, por ejemplo, lo que es la Ley 1273 del 2009, relacionada con todo lo que es la protección de la información de los datos, la Ley 1581 del 2012, que se refiere a los mecanismos de protección para la salvaguarda de los datos personales. La ley 1621 del 2013 establece un marco jurídico que le permite a los organismos de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal cuando se requiere, por ejemplo, acceso a información digital por efectos de alguna investigación. Está, por ejemplo, el documento COMPES del 2016, 3854, que actualizó la política de ciberseguridad. Está, por ejemplo, la circular externa 07 del 2018 de la Superfinanciera, que estableció los requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, pues digamos que ya en nuestro contexto local, pues hay bastante normatividad, ya hay bastante normatividad en la cual me puedo apoyar cuando se trate de realizar estas evaluaciones de ciberseguridad. Entonces, si me refiero, por ejemplo, a esta última circular que les mencionaba de la Superfinanciera, que le aplica pues a todas las entidades del sector, menciona en sus apartes que las entidades vigiladas deben contar con políticas, procedimientos y recursos técnicos y humanos necesarios para gestionar efectivamente el riesgo de ciberseguridad y para lo cual debería adoptar como mínimo las siguientes medidas: establecer una política de ciberseguridad general, tener al interior de la organización una unidad, un área dedicada a la gestión de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. Y el otro requerimiento es implementar un sistema de gestión para la ciberseguridad, para lo cual se puede apoyar en algunos de los marcos que les había mencionado hace un rato. La ISO 27032, la NIS, los controles SIS o inclusive este marco de referencia conocido como COVID-5, que es de ISACA, es una asociación de auditores a nivel internacional. Pasemos a hablar entonces ahora de los roles que se necesitarían en estas evaluaciones de ciberseguridad. Entonces estos roles tienen que ver con especialidades, ¿no? O con funciones que debe cumplir un especialista de ciberseguridad dependiendo del alcance de la evaluación. Entonces podríamos estar hablando de que en una auditoría de ciberseguridad podría requerir la intervención de un ingeniero de ciberseguridad, de un consultor de ciberseguridad, un auditor de ciberseguridad,
un analista que se encargaría de recolectar información a través de las herramientas de ciberseguridad, o inclusive la contratación de servicios especializados como sería el de un pentester, ¿cierto? Para ejecutar pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades en el entorno. Ahora bien, entonces ya hablando de la ejecución de las estrategias, lo que yo debo evaluar es que la organización en el campo de ciberseguridad pues haya definido estrategias para monitorear diferentes aspectos. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un rato de la protección de los portales web, qué propuestas y evaluación de iniciativas se han generado a través de los comités de tecnología, de auditoría, de riesgos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos proveedores de ciberseguridad que le ofrecen a las organizaciones la ejecución de ejercicios con los altos directivos de la empresa para crear conciencia en ellos de que el tema de ciberseguridad es algo estratégico. Entonces hay unos ejercicios que se llaman Top Table, en los cuales pues, participan los altos directivos de la organización y ellos son sometidos a unos ejercicios de simulacro de un incidente de ciberseguridad para medir cuál sería su reacción y pues al final del ejercicio darles algunas pautas de cuáles serían las mejores estrategias para reaccionar ante la ocurrencia de un ciberincidente. Lo otro es gestionar la superficie de exposición a ataques. Esto sumado a la gestión de capacidades tecnológicas, pues brindará a la organización una mejor postura de ciberseguridad. Lo otro que tiene que hacer la organización es seguir el avance de las iniciativas y del nivel de madurez de estos marcos de referencia. Y eso se puede lograr a través de la ejecución de las auditorías internas y externas de las que les he venido hablando. Existen otras soluciones más robustas en temas de ciberseguridad, como lo que se denomina un SOAR, que se refiere a una solución de orquestamiento, automatización y respuesta de seguridad, que es algo que va más allá de lo que es un CIEM o lo que es una solución de detección temprana de eventos, ¿cierto? Sino que integra todas esas soluciones para monitorear alertas de diferente índole, ¿cierto? Ya sea porque se está de pronto evidenciando o alertando sobre una posible fuga de datos o sobre la posible ejecución de un archivo adjunto en un correo electrónico. Entonces, este tipo de soluciones, pues, permiten de manera integral recolectar información de todas esas herramientas de una manera centralizada. Lo otro, pues, es definir y revisar indicadores de ciberseguridad relacionados con la ocurrencia de los incidentes, de las alertas, pero también de la respuesta, ¿no? De la gestión que se le esté dando a esos incidentes. Establecer procedimientos de monitoreo 7x24, establecer los SOC, ¿cierto? Security Operation Center. Entonces, el conjunto de todas estas estrategias, pues, va a brindar una mayor postura de ciberseguridad en la organización. ¿Con qué recursos se puede apoyar la organización para lograr implementar estas estrategias de forma exitosa? Entonces, existe, por ejemplo, la posibilidad de conformar o de contratar lo que se llaman los Red Team, los equipos rojos, en combinación con los equipos azules, que son equipos de especialistas en seguridad, que en el caso del equipo rojo actúan con una postura ofensiva. Es decir, un equipo rojo lo que hace es simular que son los atacantes. Ellos crean escenarios de amenaza virtuales, digamos, y tienen la capacidad de evaluar la capacidad real que tiene la organización para proteger sus activos críticos. Entonces, si ellos actúan en coordinación con lo que se conoce como el equipo azul,
que ellos adoptan una postura defensiva. Entonces, el equipo azul, mientras tanto, está defendiendo la organización, vigilando de forma constante, analizando patrones y comportamientos con una postura más proactiva y con el objetivo de mejorar en forma continua los procesos de ciberseguridad de la organización. La combinación de los dos equipos conforma o permite crear lo que sería el equipo púrpura, que es garantizar la efectividad de la ciberseguridad. Entonces, en la medida en que el equipo azul aprende de las amenazas y del comportamiento del equipo rojo, el equipo púrpura es capaz de proponerle a la organización estrategias que le permitan no solamente defenderse, sino poder reaccionar de forma adecuada ante la posible ocurrencia de un incidente. En el mercado pues existen ya soluciones de ciberdefensa bastante robustas, hay proveedores importantes como Tenable, como Mandiant, que ayudan no solamente suministrando soluciones de ciberdefensa, sino también haciendo evaluaciones o apoyando a las organizaciones en consultoría, en el despliegue de estas campañas de concienciación. Estos proveedores, pues, digamos, ofrecen toda una gama de servicios integrales en materia de ciberseguridad. Existe, por ejemplo, soluciones que permiten contener ataques de ciberseguridad en ambientes virtuales, como es el caso de VMware. Existen estas otras soluciones conocidas como BAS, que significa simulaciones de brecha y ataque. Entonces son herramientas que podría utilizar un equipo rojo para simular un ataque y de esa manera, pues como les decía, el objetivo es poder aprender de los comportamientos, de los patrones y poder prevenir la ocurrencia de esos ataques. Existe, por ejemplo, disponibles en la web estos portales como el que se llama MITRE ATT&CK. Voy a permitirme acá un segundo navegar a ese portal para mostrarles qué información nos puede brindar. Si yo estoy interesado en conseguir información acerca de un ataque en particular, de qué técnicas utilizan los atacantes o qué contramedidas puedo implementar, existe este portal que se llama MITRE ATT&CK, que tiene aquí un motor de búsqueda en el cual yo puedo averiguar sobre cualquier ataque o ciberataque que haya ocurrido en el tiempo. Entonces, se me viene a la mente uno que quizá fue uno de los primeros ciberataques conocidos a infraestructuras críticas, que se llamaba Stuxnet. Entonces, solamente colocando acá el nombre del ataque, este portal ya me despliega acá información sobre esa técnica. Yo puedo darle clic acá sobre el nombre del ataque, entonces él automáticamente me trae la información. Entonces, por ejemplo, acá me dice que Stuxnet fue el primer ataque reportado como malware dirigido específicamente a dispositivos de sistemas de control industrial. Me habla acá pues que utiliza múltiples comportamientos diferentes, incluye múltiples vulnerabilidades de día cero. Aquí me da la fecha en la cual fue descubierto, cuándo fue utilizado por primera vez. Acá pues ya información más detallada, qué tipo de ataque es, malware, qué plataformas ataca, plataformas Windows, en qué versión va, cuándo fue multiplicado por última vez, cuándo fue creado. Aquí me dice pues el nombre del archivo que se ejecuta cuando se despliega el malware, las posibles técnicas que se utilizan. Entonces, a nivel de empresa se utiliza, por ejemplo, la manipulación de los tokens de acceso, suplantación de identidad, descubrimientos de cuentas locales, descubrimiento de cuentas del dominio. Se puede desplegar a través del protocolo de la capa de aplicación.
archivar datos recopilados mediante métodos personalizados, crear procesos del sistema, aprovechándose de vulnerabilidades en el sistema operativo, en Windows, a través de codificación de datos, de codificar archivos de información, a través de los canales cifrados. Entonces, aquí me despliega todas las posibles técnicas que pueden utilizar los atacantes para desplegar este tipo de malware. Y si yo quiero más información, entonces, bueno, acá están las referencias de donde se obtiene toda esta información. Si yo ya entro a las diferentes técnicas de ataque, por ejemplo, este que dice manipulación de token y de acceso, pues aquí me describe ya más en detalle la técnica, pero ya desde el punto de vista de seguridad, entonces aquí lo bueno del portal es que me propone algunos mecanismos de mitigación, ¿no? Entonces, si lo que me están haciendo es pretendiendo atacar por el lado de la manipulación de los tokens de acceso, entonces posibles acciones de mitigación tienen que ver con la gestión de cuentas privilegiadas, o sea, con limitar los permisos de los usuarios. De hecho, hoy en día se maneja un concepto que es el de confianza cero, Zero Trust, que consiste en que a todos los recursos de la organización se le debe asignar a los usuarios el mínimo nivel de privilegios y en la medida en que eh, se solicite el acceso debidamente autorizado, pues yo le comienzo a elevar los privilegios, pero por defecto el nivel de privilegio es cero. O sea, el principio es que yo no debo confiar en nadie, ¿de acuerdo? Eh, entonces, quería traer a colación esto de Malware Attack, pues, porque es una fuente de información que está disponible en la web y que se ha vuelto casi que una fuente de consulta obligada para estos temas de ciberseguridad. Eh, y bueno, ya pues a manera de conclusión con respecto a lo que les he presentado, eh, podemos decir que para realizar una auditoría de ciberseguridad que le permita a la organización obtener un diagnóstico preciso, real, de su estado actual en temas de ciberseguridad, que le permita identificar fallas, debilidades, errores que puedan afectar la ciberseguridad y los hallazgos y recomendaciones, pues la auditoría le va a permitir tomar oportunamente decisiones y acciones que le permitan corregir y prevenir la materialización de estos incidentes de ataques y que puedan impactar negativamente no solamente sus operaciones, sino también la parte financiera y lo más valioso para la organización, que es su imagen, ¿no? De otro lado, factores claves para llevar a cabo una auditoría de ciberseguridad con éxito están relacionados con entender el contexto de la empresa, lo que les mencionaba con respecto a poder contar con el personal calificado para el desarrollo de la auditoría. Y ojalá pues que a la hora de contratar se evidencie la certificación por parte de estos profesionales, la experiencia, la capacidad que tengan para manejar herramientas de diferente tipo y en diferentes entornos. Cuando me refiero a diferentes entornos es que sean capaces de hacer evaluaciones en sistemas operativos Windows, Linux, pero también en entornos en tierra y en entornos en la nube, eh, que tengan conocimiento y comprensión de los diferentes marcos de referencia y regulaciones asociadas a ciberseguridad. Pues ustedes notaron en la charla, quizás de pronto lo que más hemos escuchado es el tema de NIST y el tema de la ISO 27001, pero pues no son los únicos marcos de referencia y no son las únicas regulaciones a las cuales las empresas se están viendo obligadas a cumplir.
Entonces, eso también supone que yo tengo que estar permanentemente actualizado, identificando los diferentes riesgos asociados a las nuevas tecnologías emergentes. Eh, de pronto no mencionamos mucho el tema, pero también, digamos, algo que está preocupando mucho a las empresas es la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Estos motores de búsqueda apoyados en inteligencia artificial se pueden constituir en un riesgo en la medida en que a través de ellos yo exponga información corporativa. Pues por eso las empresas se han visto abocadas a establecer políticas o restricciones que garanticen que si se va a utilizar este tipo de herramientas, sea a través de una suscripción en la cual el proveedor del servicio se comprometa a preservar la confidencialidad de la información corporativa, ¿no? Eh, y lo otro, pues conocer las herramientas y recursos de ciberdefensa que pueden implementar las organizaciones para mejorar su postura de ciberseguridad. Entonces, pues, Qué pena, no tengo audio, no hay audio. No sé si le pasa a alguien más, perdón. Buenos días, ingeniero. Yo creo que es a ti solamente porque pues al ingeniero Alfonso se lo ha escuchado en la sesión. Quería que revisara todo. Ya, qué pena, disculpe. Listo, vale. listo. Entonces, ya como conclusión final, les hablaba pues de la necesidad de conocer qué herramientas y recursos de ciberdefensa existen en el mercado, en el entorno y que pueden implementarse en las organizaciones para mejorar su postura de ciberseguridad. Es un tema que está evolucionando a diario y pues no se puede uno quedar, digamos, desactualizado. Hay que estar permanentemente leyendo y escuchando las noticias, cuáles son las nuevas tendencias, porque pues cualquier brecha de ciberseguridad presente en las organizaciones va a redundar en una pobre redacción y las organizaciones no se pueden dar ese lujo hoy en día. Bueno, pues con esto cierro la charla. No sé si tengan alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Estoy atento a escucharlos. Sí, que por acá Leonardo Antonio Franco nos hace una pregunta en relación a la ciberseguridad. Las empresas o bancos tienen profesionales en el tema. ¿Cuál es el blindaje de las organizaciones y de las organizaciones frente a estos profesionales que estén haciendo lo correcto? Ok. Pues justamente ahí la auditoría juega un papel importante en el sentido de poder evaluar qué tanto privilegio tienen estos profesionales, porque efectivamente, como lo plantea, eh, lo plantean en la pregunta, estas personas tienen acceso a información y a herramientas, eh, digamos que en algún momento dado les podrían brindar un poder más allá del que puedan tener otras personas de tecnología, entiéndanse administradores de bases de datos, administradores de sistemas operativos. Entonces, la labor justamente de la auditoría, que es el tema que les acabo de presentar, es evaluar de qué mecanismo se vale la organización para garantizar que esa concentración de poder no va a redundar en un compromiso de la ciberseguridad. Entonces, desde el punto de vista de auditoría, uno lo que evalúa es qué controles complementarios se tienen frente a la actuación o al día a día de estos profesionales. Entonces, hay que mirar las mismas herramientas que ellos ejecutan, qué mecanismos de auditoría, de log, proveen para que en algún momento dado, si ocurre algún incidente, yo pueda recoger la trazabilidad y pues poder identificar desde dónde se generó el ataque, porque pues las conferencias también
hablan mucho y la literatura habla mucho de lo que se conoce como los insiders, que son los atacantes internos, ¿sí? Entonces, pues hay que apoyarse en las auditorías que tienen las mismas herramientas, pero también en mecanismos de auditoría externos, o sea, por ejemplo, soluciones como estas que les mostraba ahorita, un SOAR, ¿sí? Una solución de estas SOAR, lo que recoge es información de todas estas herramientas, que también lo mencioné acá cuando les hablaba de la malla de ciberseguridad. Voy a devolverme acá a esto, ¿sí? Entonces, la idea es que una solución integral recoja alertas de las diferentes plataformas, del CIEM, del IDS, del IPS, y no me quede yo solamente confiando o en la buena fe de mis especialistas de seguridad, pues porque nadie me garantiza que en algún momento dado ellos no se conviertan en un actor de amenaza, ¿cierto? Ni tampoco me confíe en las auditorías que individualmente tienen estas diferentes herramientas, sino que mediante una solución integral pueda detectar de forma temprana posibles comportamientos o patrones que representen o que estén mostrando la posibilidad de un posible ataque desde adentro, ¿cierto? Aprovechándose de esos privilegios que puede tener un profesional de seguridad. Entonces, una forma de blindarse es esa, o sea, mirar cómo recojo información de las diferentes auditorías de cada una de las herramientas, pero también de una solución integral que analice esos comportamientos. Hoy en día hay un concepto también asociado al tema que no está muy maduro, pero que ya los proveedores lo ofrecen y es lo que se llama la inteligencia de amenazas. Sí, entonces lo que hace una solución de esas es correlacionar eventos que a simple vista podrían no indicar una alerta de seguridad, pero que si yo los miro en conjunto o los miro a través del tiempo, me podrían indicar que alguien desde adentro, aprovechándose de sus privilegios, podría estar intentando realizar un ciberataque. Entonces, muy válida la pregunta, pero la solución, digamos que no es un solo control, sino que es la suma de varios controles y varias estrategias. Muchas gracias. También pues nos pregunta Laura Paula Sarmiento, ¿qué estrategia sería buena implementar para que la información que anualmente manejan las áreas y es generada por personal de contrato y planta no se vaya con la persona una vez termina su periodo, ya pues que en el área están perdiendo lo trabajado y la trazabilidad de la gestión? Y pues esto genera reprocesos muchas veces, se tiene que empezar desde cero y no hay sistemas que permitan captura de esta información de discos duros, y pues, lo que está manejado en temas de repositorios, ya que permite que la información institucional sea de dominio público y que muchas veces son bases de datos con información sensible. Entonces, desde su experiencia, ¿qué nos puede recomendar? Y pues también indicarle, pues acá desde el área de seguridad de la información y junto con la oficina de sistemas, manejamos lo que es el OneDrive, pues que ocasionalmente los funcionarios utilizamos de manera adecuada. Entonces, desde su experiencia, ¿qué nos puede comentar? Ok, muy buena la pregunta. Y justamente pues es una preocupación latente hoy en día porque efectivamente pues hay áreas en las que la rotación de personal puede ser alta y se puede perder por efectos de esa rotación el acceso a información sensible. Entonces, sí, una solución que surge a primera vista es justamente la posibilidad de utilizar estos repositorios colaborativos tipo OneDrive en la nube, pero entonces la utilización de esos repositorios implica ciertas consideraciones. Entonces uno se tiene que preguntar como usuario de esos mecanismos de almacenamiento que están en la nube, ¿qué responsabilidad tiene uno como usuario y qué responsabilidad tiene el proveedor del servicio? Entonces uno como usuario, el hecho de que el repositorio repose en la nube y permita acceder de forma colaborativa,
no implica que la responsabilidad de respaldo y recuperación sea exclusivamente del proveedor de ese repositorio, sino que yo como usuario debo mantener mis mecanismos de recuperación y respaldo locales, porque primero, nadie me garantiza que este proveedor se vea expuesto a un ciberataque como ocurrió con IFX Networks, con la información de las entidades del Estado. Y segundo, la responsabilidad en este tipo de suscripciones siempre es compartida. Entonces, por ejemplo, en el caso de OneDrive, ¿qué ocurre? No solamente en OneDrive, sino en otras herramientas de una suite como la de Microsoft, la 365, donde yo cuento con SharePoint, tengo con el mismo Teams que estamos utilizando actualmente, y es que el proveedor ofrece unos mecanismos que no son realmente de backup ni de respaldo, sino son más bien mecanismos de recuperación, pero son mecanismos de recuperación limitada, ¿sí? Limitada es que primero todo lo que se elimine de forma accidental o intencional, pues va a parar a la papelera de reciclaje, pero la papelera de reciclaje tiene un tiempo de conservación establecido por el proveedor, que es máximo 90 días, y si, digamos, no es posible recuperar esa información porque se expiró ese tiempo, hay una segunda papelera de reciclaje a la cual yo ya tendría que acudir a través del proveedor directamente para poder recuperar información de allá, pero siempre bajo la premisa de que eso no reemplaza los mecanismos o procedimientos de backup que debe contar la organización para preservar su información, ¿sí? Entonces, yo debo mirar qué soluciones en el mercado me complementan esos mecanismos que por defecto me ofrecen los proveedores de repositorios en la nube. Entonces existe, por ejemplo, hay un proveedor que se llama Veeam, que ofrece mecanismos de backup para plataformas como OneDrive, pero son soluciones de terceros. Ahora viene también una parte legal que hay que considerar, y es que si me doy cuenta de que un usuario que se retiró, no sé, hace 2 meses, 3 meses, 6 meses, se llevó con él el acceso a una información sensible que residía, no sé, en su buzón de correo o en su carpeta personal de OneDrive. Entonces yo tengo que revisar si contractualmente mi proveedor me garantiza o me permite acceder a un servicio que permita, bajo el amparo de una investigación o de una urgencia de acceder a esa información, poderla recuperar mediante su intervención. Entonces es un tema delicado, es un tema que no hay que tomar a la ligera, no hay que confiar únicamente en lo que me ofrece el proveedor, porque, como les digo, lo que ofrece el proveedor no es un mecanismo de backup como tal, es un mecanismo de recuperación limitado. Entonces tengo que mirar de qué manera me cubro ante esos posibles requerimientos de información. Y mirar también la parte legal, porque no es solamente que yo acceda a la papelera de reciclaje o le pido al proveedor la información, sino que si realmente estoy autorizado para poder acceder a esa información, dependiendo de la clasificación de privacidad que se le haya dado. Eh, entonces, es un tema tecnológico, pero también es un tema de gobierno de datos, ¿sí? Eh, digamos que las áreas de gestión de la información de las entidades para las cuales trabajamos tienen que, dentro de sus políticas, considerar el uso de estos repositorios, pero también los mecanismos de protección y de respaldo con los que debe contar la organización para complementar lo que me ofrece el proveedor a través de esos repositorios. No sé si con eso respondo a la pregunta.
Sí, ingeniero, sí, fue muy claro en este tema y en esta situación puntualmente. Tenemos otra pregunta acerca de, nos hace la consulta David Alexander Almario, perdón. ¿Qué se debe hacer para evitar la fuga de información en las organizaciones? Ok, entonces hay dos aspectos que a mi modo de ver hay que trabajar principalmente. El primero es el de cultura que mencioné reiteradamente a lo largo de la charla. O sea, es un tema de educación de los usuarios que lo puedo complementar con herramientas que se conocen como el DLP, que son estas herramientas de prevención de fuga de datos. Entonces, las mismas plataformas como por ejemplo Microsoft 365 o también herramientas de tercero me permiten incorporar en mis plataformas de correo eh, estos mecanismos de protección de fuga de datos, ¿cierto? O en mis computadores personales. Entonces, a través de esas herramientas yo configuro reglas que pueden ser asociadas al contenido de los correos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir a través del DLP que los correos que contengan documentos etiquetados como confidenciales no puedan ser distribuidos a través del correo electrónico a destinatarios externos, por ejemplo. O ya a nivel de dispositivo, entonces yo puedo establecer reglas como que, por ejemplo, no puedo descargar archivos de una USB que yo conecte a mi computador personal, o que esa USB no puedo, de pronto yo puedo establecer una regla que me permita leer el contenido de la USB, pero no ejecutar eh, programas que puedan estar ahí almacenados. Entonces, yo puedo complementar, pero siempre el énfasis debería ser la educación del usuario, porque como les comentaba, pues el vector de ataque de todos estos ciberataques que hemos presenciado últimamente han sido los usuarios, han sido los correos electrónicos, han sido el acceso a enlaces no permitidos, no autorizados, ¿cierto? Entonces, es un tema de educación principalmente que por supuesto pues con el apoyo de estas herramientas que menciono el DLP se pueden complementar. Ahora un agravante que tiene esto es el tema de la nube. O sea, no solamente me debo preocupar de la fuga de información a través de dispositivos que están conectados físicamente a mi dispositivo, a mi computador o a mi móvil, sino que también me debo preocupar por la posibilidad de fuga de información hacia repositorios en la nube. Entonces ahí tengo que también tener en cuenta si mi DLP solamente me protege el entorno en tierra o si estoy ya trabajando en la nube, qué DLP o qué herramienta me permite la prevención de fuga de información hacia repositorios en nube, como lo que mencionaban ahorita, el OneDrive, el Drive de Google o cualquier otro repositorio que yo como usuario dentro de la organización tenga. Entonces sí es una combinación a mi modo de ver de educación del usuario y también pues de la posibilidad de activar este tipo de herramientas de etiquetado, de clasificación de la información y de prevención de fuga de datos. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos la palabra a Wilman Bustamante. Bueno, yo creo que voy a explicar, yo tengo, digamos, experiencia, me ha tocado pues observar y los casos que, pues digamos que me han consultado las personas que yo certifico, ¿no? Yo soy evaluador de competencias laborales. Pero mire que la fuga de la información no es, digamos, que también parte de la persona que lo maneja, sino también de la institución. El SENA tiene unas falencias horribles con acerca de, digamos, que con los equipos. No está actualizado totalmente, por ejemplo, el sistema operativo. El sistema de antivirus que tiene tampoco se actualiza, porque hay equipos que, por ejemplo, ya a mí me lo han facilitado, ¿cierto? Y encuentro yo de que el antivirus está obsoleto, ¿cierto? No está actualizado. El Windows que maneja tampoco está actualizado. Eso por ese lado.
Por otro, hay otras políticas, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la pandemia, donde digamos que hubo un auge enorme acerca de las APP, de las mensajerías. Y a mí me tocó el caso de un señor que él afirmó que la documentación la había mandado por el WhatsApp cuando le llegó a alguien, no sé a qué mano le llegó la información donde colocó la fotocopia de la cédula, la carta laboral, una ficha de inscripción donde están todos los datos de él, la dirección de su casa, ¿cierto? Con quién vive y hay caso de contacto fulano de tal. Y toda esa información se perdió. Y resulta que a los meses, eso fue como a los 3 o 4 meses, el señor divinamente estaba, pues, como dice, por ahí reportado en las centrales que había sacado una moto, cuando él ni siquiera se había acercado a ese negocio a sacar su moto, ¿cierto? Como dice por ahí, su moto, pues era mía, pero pues no apareció. Y eso es, digamos, también parte de la organización, porque nosotros manejamos unas informaciones que nos llegan a los correos, ¿cierto? Pero no hay unos lineamientos. No hay un lineamiento donde diga usted que es obligatorio que las personas que vayan a mandar información para una inscripción, digamos, de forma presencial, y que tengan que llevar la documentación, ¿cierto? Porque también a veces si se pierde la documentación dentro de las oficinas, gente que lleva su fotocopia, su carta laboral para poder participar en un proceso, y resulta y acontece que nunca lo llamaron porque nunca lo llamaron porque la información nunca le llegó. No llegó la carta laboral, nunca llegó la fotocopia de la cédula donde están los datos, la ficha de inscripción. Entonces, unas falencias que vienen también por parte del organismo, en este caso el SENA, donde a veces los mismos procedimientos nosotros no lo tenemos claro, ¿cierto? Cuando una persona que se va a mandar la documentación, ¿por qué no lo hace directamente el aplicativo? El aplicativo lo deja, pero no deja subir ni la fotocopia de la cédula y saca un problema que tiene que ser con 5 megas o 10 megas. Y una persona que no tiene buen conocimiento acerca de cómo maneja el archivo, cómo escanea un documento que no sea tan pesado, entonces ahí se le dificulta y él dijo, no, eso por mandar en su aplicación eso es más complicado, para lo llevo yo al SENA. Voy a y me lo reciben. Lo mismo pasa con las cartas, ¿sí? Las PQRs que llevan aquí, las PQRs que se pierden cuando son físicamente, que las lleva la persona que va a hacer su PQR. Y resulta que sí, la radicaron. Muy bien, radicaron el estado, pero nunca se vio físicamente. Van a mirar a ver cuando hacen auditorías de documentación digital, tampoco encuentran. Entonces a veces las nubes se pierden, porque a mí me ha pasado que cuando hago exámenes en línea, se pierde la documentación en la nube, se pierde. Y hay muchos factores que hay que decirle al cliente, veas que usted si no tiene buena conectividad, esa información se pierde en la nube se pierde mucha información y también se puede recuperar mucha información. Así como se pierde, se recupera. Entonces hay que empezar como una educación desde adentro, como yo les compartí ahí en el chat, que tanto las personas de planta como los contratistas, que no tienen capacitación acerca del manejo de la confidencialidad de los documentos. Memoria, que usted habla de memoria USB, va a ver todos los computadores que le prestan, tienen acceso a USB, incluso el mismo SENA distribuye las USB. O sea que no hay un control tampoco de la información. Ahora, otra cosa, hay una limitante cuando empiezan a tener esos accesos directos al público. Hay centros que usted va y dice, ay, tengo acceso a internet gratis. Eso es vulnerabilidad. Una persona que tenga experta, que sepa de conocimiento de redes, ingresa allá por un enlace gratuito, de internet gratuito. Ingresa. Y hay carpetas que yo veo que, por ejemplo, cuando estoy en la nube, yo veo carpetas incluidas con link y todo, y uno va y mira, uy, ve, qué informaciones de escena. Cuando yo veo listados, veo presentaciones en PDF. Entonces, la educación también va desde nosotros internamente, ¿sí? Y los Así es. ataques que vienen es precisamente porque no sabemos manejar la información. No le decimos a un candidato, venga, la información no me la mande usted por el correo de una sala de internet. Mándela de su correo. Se pierde, usted le presta, usted le vea que el señor allá le mande todos los documentos desde el correo de la sala de internet, ya usted está perdiendo, la información ya se perdió. Culpable es usted porque no tiene que, usted va a una sala de internet, es para que usted le presten el internet. Ahora que, digamos que en internet hay unos programas que le cogen las claves a los correos, ¿sí? El SENA tiene un problema ahorita con los plugins, ¿cierto? Donde colocan cursos básicos de operación, cursos no sé qué, y el candidato o la persona interesada le da clic y lo manda lo redirecciona a otra página. Y a lo último le sale cobrando el señor.
Sí, en este concurso, nosotros aquí hacemos un curso y hacen, digamos que la misma página del SENA. Y el SENA ha estado luchando con eso. No se deje engañar, ¿no? Todos los servicios son gratuitos. Entonces nosotros estamos en una constante lucha con esa información donde la gente, de pronto por su desconocimiento, ¿cierto? O no sabe, y empiezan a andar en esas piedras. Usted se mete a Facebook y encuentra Facebook allá, todas las páginas que empresa de SENA, SENA abrió un curso básico de inglés y le da clic y se manda para otro y le cobran. Entonces, como dicen por ahí, nosotros constantemente estamos en ataques, pero también depende de nosotros también. Desde que no organicemos nosotros adentro, nosotros no vamos a tener una buena información, ¿no? Nunca se va a custodiar esa información. Sí, eso es Cierro el correcto, micrófono. Wilman. Todo lo que mencionas, digamos que es un trabajo pues que nosotros como equipo de seguridad de la información y también en trabajo articulado pues con la oficina de sistemas, tenemos que no solamente dar lineamientos, porque pues los lineamientos existen, existen los manuales de protección de datos personales, existen las guías, existen también las políticas, sino que también es un trabajo pues que desde la oficina de sistemas también se tiene que realizar en cuanto a temas de bloqueos, también verificar todo lo que tú mencionaste de por qué el antivirus está obsoleto, que por qué el Windows no está actualizado, y también no solamente trabajar articuladamente con el área de sistemas, sino que también los líderes TIC de cada centro de formación, de cada regional, también sea una parte muy importante pues para trabajar articuladamente todos estos procesos. Entonces, pues digamos que me gustaría poder trabajar y pues si me puedes indicar de qué centro de formación eres, pues para revisar puntualmente todos estos inconvenientes que se presentan. Sí, claro, yo le hago por el interno. Empezando, por ejemplo, otro ejemplo que damos nosotros es cuando las personas de planta tienen código, ¿cierto? Para entrar a las plataformas. Y resulta que a veces esos códigos se los comparte a la persona de apoyo que es una persona contratista. ¿Eso implica qué? Que a veces nosotros estamos vulnerando esa información. El dar la clave para, no, es que yo no puedo, me va a ayudar. Ah, sí, venga, esta es la clave. Incluso para los portátiles o los escritorios, que a veces viene con un código, que viene con usted con una clave. Pero no, el compañero de edad también sabe la clave suya y entra al correo. Entra al correo o Exacto. manda a imprimir en la impresora. No es que es el único computador que tiene acceso a la impresora que está allá en red, es ese que está ahí. Entonces se Exacto, vuelve todo el mundo. eso también pues debe ser un trabajo pues también de concientización pues de cada usuario, de cada tanto contratista como funcionario de planta, pues para que no se presenten estos inconvenientes. Entonces, William, quedo pues muy atento ahí por el interno de qué centro de formación pues o de qué regional eres tú, pues para trabajar y revisar los temas que nos comentaste pues actualmente. Y pues agradecerte también por el Una espacio. auditoría digital y se dan cuenta. Listo, Wilman. Tiene la palabra, no sé si el ingeniero Alfonso quieras comentar algo al respecto. No, pues muy válido lo que plantea Wilman en el sentido en que, como lo comenté en la respuesta a la anterior pregunta, cuando hablaban de la protección de datos y fuga de información, reitero, es un tema combinado, o sea, no es solamente un tema tecnológico, porque pues desde lo tecnológico están las herramientas y sí, yo puedo crear una cantidad de reglas y restricciones, pero si definitivamente yo como usuario no he interiorizado esas recomendaciones, esas políticas, esas precauciones mínimas que debo tener, pues las herramientas, por más sofisticadas y mayor cantidad de herramientas que tengan, no me van a proteger al 100%. Y lo otro, pues es que sí es un trabajo mancomunado, interdisciplinario, entre el área de seguridad de la información, el área encargada de la gestión de información de la organización y pues el área jurídica, porque es que el tema de protección de datos es un tema de una legislación a la cual hay que cumplir y sobre la cual pues las herramientas son un medio de protección, pero no son el único, ¿cierto? Entonces, como dice Andrés, es un tema que hay que articular entre los diferentes actores y las diferentes áreas que puedan tener responsabilidad y que le pueden ayudar
a los usuarios a tener claras cuáles son esas políticas, esos lineamientos y no incurrir en incumplimientos o en incidentes que redunden en pérdida de información. Sí, señor. Bueno, ingeniero Alfonso, pues siendo pues ya las 11 de la mañana, pues agradecerle a usted por el espacio, agradecerle también Con a todas todo las gusto. personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a usted por darnos a conocer pues toda la experiencia y conocimiento que tiene. Y pues agradecerle también a las personas que participaron en este espacio, en esta sesión. Cualquier duda, inquietud, pues que necesiten de pronto solucionar, quedo pues muy atento del interno, pues para poder trabajar articuladamente, pues como hemos venido hablando. Entonces, ingeniero Alfonso, muchísimas gracias a Muchas usted. gracias, felicidades. Feliz día para todos. Gracias, Andrés. Gracias, Que estés muy bien. igualmente. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la información. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buenos días.